Buenos días, mi nombre es Liliana López. El día de hoy les voy a hablar sobre la religión de Brasil. Brasil presenta una diversidad de creencias las cuales se encuentran delineadas por un sincretismo. Esto es el intento de conciliar todos aquellos dogmas o religiones presentes en el país. Es considerado uno de los países más religiosos del mundo, puesto que aproximadamente un 90% de su población pertenece a un dogma religioso. En 1988 la Constitución Política de Brasil estableció la libertad de culto, prohibiendo cualquier tipo de intolerancia religiosa. Esta medida la adoptó debido a que en otros países también se implementó, países como Estados Unidos y países de Europa Occidental. Entre las principales religiones de Brasil encontramos el catolicismo, la cual se fundó en el siglo XVI. Se dice que los brasileños son esencialmente católicos, puesto que esto lo heredaron de los portugueses en la época de la conquista, cuando se emplearon los primeros templos e incluso las enseñanzas de esta creencia por parte de líderes religiosos. Posteriormente, a partir del siglo XIX, es considerada como la religión oficial del país, por lo que pasa a pertenecer en la gestión y administración política del país. Tanto así que se dice que fue el foco principal de la defensa de los derechos humanos de los brasileños. Bien. También encontramos la religión protestantista. El protestantismo. Aproximadamente el 22% de la población brasileña pertenece a esta doctrina. Las principales zonas donde se desarrolla esta doctrina o esta religión son en la zona norte, centro, oeste y sudeste de Brasil. Existen religiones que se encuentran ligadas a esta religión, que son religiones cristianas como la pentecostal, la episcopal, la anglicana. Uno de los movimientos que tuvo mayor auge o mayor predominio dentro de esta doctrina fue el neopentecostal, el cual se vio representado por la Iglesia Universal del Reino de Dios. Una diferencia entre esta religión y la catolicista es que en esta la salvación no depende de las obras, sino simplemente de la fe que tú pongas en el Dios. Además de que solamente se practican dos tipos de sacramentos, que es el bautismo y la Eucaristía. La nación brasilera también tuvo un legado de la cultura africana durante la época de la colonia, en la cual se dio origen a unas religiones que principalmente a comienzos se les denominaron como satánicas. Sin embargo, posteriormente fueron consideradas o categorizadas como unas religiones espiritualistas. Entre estas encontramos a la religión de Umbanda, la cual se caracteriza porque está conformada por creencias amerindias, africanas, catolicistas y espiritualistas. Se dice que esta religión se practica principalmente en el sur de Brasil, pero también en otros países como Uruguay y Argentina. Los practicantes de esta religión creen en una deidad suprema, la cual se denomina Olorium, y también se dice que creen o tienen mucha reverencia a los santos del catolicismo. Posteriormente encontramos otra de las religiones afrobrasileñas que tienen mayor predominio en Brasil, como es el candomblé. El candomblé es otra de las religiones afrobrasileñas más predominantes de Brasil, la cual se dice que fue fundada a partir del siglo XVI por los esclavos africanos que fueron llevados a Brasil en la época de la conquista. Esta religión es practicada por todo el país brasileño, pero también por América Central y América del Sur. Los creyentes de esta religión tienden siempre a tener retención a las oriachas. Se dice que esta es una religión politeísta, es decir, creen en muchos dioses. Sin embargo, por lo general tiene un dios principal, al igual que la Umbanda, que es el Oluru. Algo que cabe resaltar es que dentro del país brasileño también hay otras religiones minoritarias, puesto que vienen o proceden de las personas inmigrantes, tales como el budismo, el hinduismo. También encontramos el espiritualismo, entre otros tipos de religiones. Entre los principales ritos o celebraciones presentes
Entre los principales ritos y celebraciones de Brasil encontramos la peregrinación de la patrona Nuestra Señora Aparecida, la cual es una de las vírgenes más representativas de allá de Brasil. También encontramos que en la religión candomblé, por lo general realizan unos rituales donde se hacen sacrificios animales y se busca como la comunicación e interacción con los espíritus, por lo cual se hacen unos ciertos tipos de rituales, rondas, donde el principal, digamos, sacerdote o principal líder religioso pues invoca a estos espíritus con tal de obtener el poder, y mientras tanto las personas que son pues partícipes o son creyentes de este tipo de religión cantan y bailan. También encontramos otro tipo de creencias o ritos en la religión umbanda, que es que ellos tienden siempre a interactuar con los difuntos, prestándoles su cuerpo para que ellos vuelvan, digamos, en un tiempo determinado a comunicarse con las personas pues que están vivas en ese momento. Se dice que ellos creen mucho en el karma y que también creen, al igual que como las religiones del budismo y el hinduismo, en la reencarnación. Esto nos hace dar cuenta de que la religión de Brasil es una religión muy diversa, donde se ven diferentes tipos de dogmas, diferentes tipos de creencias y ritos que le permite ser un país que se enriquece o se encuentra enriquecido por estas diferentes culturas religiosas. Muchísimas gracias.